Bueno, se nos vino la noche, ¿eh? Em, bueno, hay que decir que, en base a la última clase con Leonetti, hay que decir que nuestro país posee desde 1853 un gobierno presidencialista en el que el presidente de la nación ejerce las funciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno al mismo tiempo. Esto contrasta con los sistemas parlamentarios, por ejemplo el de Reino Unido o el de España, donde el jefe de Estado, que es monarca o presidente, es diferente del jefe de gobierno, que es un primer ministro. En efecto, entonces, la Constitución Nacional de nuestro país define al presidente como jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Desde 1916 se lo elige por voto directo en doble vuelta, por un mandato de 4 años y se pueden reelegir una vez o sucederse recíprocamente. Pero después de un periodo tienen que esperar. Este esquema se fue manteniendo con leves reformas, ¿sí? La última gran reforma constitucional de 1994 buscó atenuar el presidencialismo, reforzando el rol del Congreso y la independencia judicial. Sin embargo, en la práctica el presidente sigue acumulando amplias atribuciones. Desde el punto de vista histórico, nuestro país transitó entre gobiernos civiles y dictaduras militares, durante las últimas dictaduras que fueron del 1955 al 1958 y la de 1976 a 1983, el Ejecutivo legisló a través de decretos ley o leyes dictadas sin Congreso. En la democracia, la Constitución vigente, con consolidación de derechos sociales y políticos, fija que el presidente no puede emitir normas legislativas, salvo dos excepciones restringidas, que son la delegación congresal y decretos de necesidad y urgencia. Toda otra normativa de la Administración se instrumenta por decretos reglamentarios o actos administrativos, respetando siempre el espíritu de las leyes que dicta el Congreso. La Constitución enumera en su artículo 99 las atribuciones del presidente, que reflejan su doble calidad de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Entre las más relevantes está eh, en la facultad de promulgar y ejecutar leyes, ¿sí? O sea, participa en la formación de normas con la iniciativa y el veto, y las promulga. Expide los reglamentos necesarios para ejecutar las leyes sin alterar su espíritu. Nunca puede sustituir al Congreso creando leyes, y si lo hace incurre en nulidad absoluta. Bueno, también tiene facultades legislativas que son excepcionales. Bajo circunstancias, ¿no?, excepcionales, como bien dijimos, puede dictar decretos de necesidad y urgencia, eh, que está fundado en el artículo 99, inciso 3. Estos decretos tienen fuerza de ley, pero solo en caso de que fuera imposible seguir los trámites ordinarios y no versen sobre materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. En la práctica, esto tiene que justificarse ante el Congreso y la justicia. El presidente firma los DNU junto a todos sus ministros y al jefe de gabinete. Después, dentro de 10 días, el jefe de gabinete lo eleva a la comisión bicameral permanente. Sí, esto está establecido en la ley 26.122 del 2006. Bueno, lo eleva a la comisión bicameral permanente para su análisis, ¿sí? Si ambas cámaras lo rechazan, bueno, deja de regir. Sin acción de Congreso em, persiste. Este silencio solía significar una aprobación tácita, ¿sí? Hasta que recién en 2024 se dio el primer rechazo legislativo de un DNU en la historia argentina. Bueno, y después está la delegación legislativa, así que el Congreso puede delegar al Ejecutivo ciertas leyes para que reglamente o complete su aplicación mediante leyes delegantes, que establecen materia, alcance y plazo.
Por ejemplo, la ley 25.061 del 2001 autorizó al presidente a dictar decretos facultades en emergencia económica por un año, ¿sí? Prorrogados sucesivamente, ¿sí? Hasta 16 ocasiones había dicho el Leonetti. Y en materia de delegación, el decreto legislativo, sí, que es el decreto delegado, se firma solo por el presidente y el jefe de gabinete y debe mencionar la ley que delegó las facultades. Em, Así, la Constitución prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en temas de administración pública o de emergencia. También tiene facultades que son de relaciones internacionales y defensa, o sea, el presidente concluye y firma tratados y convenios internacionales con acuerdo o no del Senado, según el tipo de tratado. Y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, declara la guerra o autoriza represalias con aprobación previa del Congreso e impone estado de sitio bajo ciertas condiciones. Nombra embajadores con acuerdo del Senado y puede removerlos libremente. Nombra ministros, jefes de gabinete y demás funcionarios, algunos con acuerdo del Senado, como los jueces y diplomáticos. Em, También tiene un poder de agenda legislativa y apertura de sesiones, ya que cada año el presidente abre el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, informando sobre el estado de la nación y proponiendo iniciativas. Puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las ordinarias por grave interés. Y también tiene la facultad del control administrativo y emergencias internas. O sea, supervisa al jefe de gabinete en materia presupuestaria. Puede solicitar informes a ministros y empleados sobre la marcha de la administración y dispone intervenciones federales en provincias cuando sea necesario. Bueno, este pequeño desglose que hicimos refleja las funciones básicas del Poder Ejecutivo, ¿sí? En conjunto, el Ejecutivo dispone de amplios recursos administrativos y políticos para gobernar, pero siempre sujeto a límites constitucionales, ¿sí? Que son no usurpar funciones del Congreso y controles parlamentarios y judiciales, ¿sí? Bueno, estábamos diciendo que el presidente emite varios tipos de decretos, ¿sí? Normas subordinadas, para el funcionamiento del Estado, ¿sí? Y se distinguen en cuatro categorías. Los decretos autónomos o administrativos son actos internos del Poder Ejecutivo para organizar la administración pública, ¿sí? Nombramientos, reglamentos internos, etc. No se basa en ley previa, se dictan por administración. Por ejemplo, nombrar secretarios, reglamentar estructura ministerial, designar una fiesta nacional, son potestad constante del presidente y es similar al ejercicio diario de la jefatura de gobierno. En cuanto a los decretos reglamentarios, se detalla la aplicación de una ley sancionada, ¿sí? Cada vez que el Congreso aprueba una ley, por ejemplo, sobre derechos, garantías, programas públicos, el Ejecutivo suele dictar un decreto reglamentario que precisa plazos, procedimientos o autoridad de aplicación. Este tipo de decreto pone en funcionamiento la ley. Por ejemplo, una ley de educación que fija principios generales, reglamentada después por decreto para organizar ministerios o definir contenidos educativos, etc. Estos decretos tienen que atenerse al espíritu de la ley y no modificar su esencia. Y los decretos delegados, ¿sí? Que son de facultades legislativas delegadas, surgen cuando el Congreso dicta una ley delegante, em, que le otorga al presidente poderes legislativos limitados en materia administrativa o en emergencia pública y por tiempo determinado. En esos casos, el presidente puede dictar decretos con fuerza de ley sobre esa materia específica. Por ejemplo, en crisis severas, el Congreso autorizó al Ejecutivo a dictar normas complementarias a programas sociales o económicos. La ley delegante tiene que indicar el tema, plazo y marco de actuación. Los decretos delegados se firman por presidente y el jefe de gabinete y citan la ley delegante. En la práctica, a nuestro país le tocó vivir largos periodos, ¿sí? Los años posteriores al 2001,
en que el Congreso había autorizado cada año al presidente a reglamentar medidas sociales o financieras por decreto, ¿sí? Es la ley 25.061 y todas sus prórrogas que nos mencionaba Leonetti. Bueno, después tiene la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, así que es la forma excepcional establecida en el artículo 99, inciso 3, para hacer ley, sin pasar por el trámite parlamentario normal cuando hay urgencia y emergencia. Los requisitos constitucionales son estrictos. Circunstancias extraordinarias que impidan tramitar la ley y que el DNU no incida en penal, impositivo, electoral ni de partidos. Se dictan en acuerdo general de ministros y deben ser refrendados por todos ellos junto al jefe de gabinete. Una vez firmado, el presidente dispone su publicación indicando que lo funda en el artículo 99, inciso 3, en los 25 años posteriores de 1994, los DNU fueron usados frecuentemente por distintos gobiernos para responder a crisis o urgencias, por ejemplo en planes económicos, ajustes fiscales, crisis sanitarios. Sin embargo, bueno, su constitucionalidad siempre queda pendiente de revisión posterior. Em, Aunque el presidente tiene todas estas atribuciones, la Constitución y las leyes imponen mecanismos de control. El control del Congreso es uno de ellos y el jefe del gabinete está obligado a informar al Congreso todos los DNU y decretos delegados dentro de los 10 días. El Congreso, a través de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, fundado en el artículo 76 y ley 26.122 del 2006, revisa cada decreto, DNU o delegado. La comisión, que consta de 8 diputados y de 8 senadores, emite el dictamen no vinculante en 10 días y después cada cámara tiene que pronunciarse. Por reglamento actual, si las dos cámaras rechazan un DNU, pierden vigencia. Sin embargo, históricamente, los congresos solían convalidar vía inacción. O sea, un decreto seguía operativo hasta que se votara expresamente en su derogación, ¿sí? Los proyectos recientes, sí, los del 2025, buscan cambiar eso, sí, proponen plazos perentorios de 90 días y que el silencio sea desaprobación, una desaprobación automática. Esos debates lo que reflejan es que el esquema vigente facilitaba la vigencia indefinida del DNU por inacción del Congreso, debilitando el control parlamentario, ¿sí? Bueno, después tenemos el control judicial, ¿sí? O sea, la Suprema Corte de Justicia puede declarar inconstitucionales decretos en casos célebres, como había dicho Leonetti. Tenemos el del Plan Bonex de 1989, que fue por el DNU 558 del 02, y otros. Bueno, la Corte validó o anuló decretos de emergencia, por ejemplo en el fallo de consumidores argentinos de 2010, la Corte Suprema anuló un DNU de 2002, subrayando que la reforma de 1994 buscó atenuar el presidencialismo, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial. Bueno, ahí lo que se hizo fue énfasis en que el DNU tiene que ser excepcional y que los jueces pueden evaluar en cada caso si existió una verdadera urgencia. La Corte aclaró también que no cabe sustituir discrecionalmente el trámite legislativo por decreto si no existe una extrema necesidad. La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente eh, la sanción entre la sanción de una ley o la imposición más rápida, que sea por decreto. Y entonces el Poder Judicial cumple la función de garante constitucional, revisando la justificación fáctica de cada DNU y si aplica declararlo inconstitucional. También hay otros mecanismos, ¿sí? Porque el Congreso tiene otras atribuciones, como por ejemplo la ratificación de nombramientos presidenciales, el juicio político al presidente o a los ministros, autorización para que el presidente se ausente del país. Estas reglas institucionales buscan equilibrar poderes, aunque la preeminencia práctica del Ejecutivo o hiperpresidencialismo, como lo llama la doctrina, es materia de crítica. Em, la historia de nuestro país nos da muchos ejemplos ilustrativos
de estas reglas institucionales, ¿sí? El plan Bonex de 1989, ¿sí? En plena crisis económica, el presidente Alfonsín, actuando por DNU previo a la reforma del 94, canjeó los depósitos bancarios por bonos, ¿sí? Decreto del 36 del 90. Varios pequeños ahorristas hicieron amparos contra el Estado, con el caso Peralta. La Corte Suprema finalmente validó el plan Bonex al entender lo necesario en la emergencia económica, pero advirtió que el Congreso tenía que ratificarlo si fuera posible. Y ese caso fue pionero porque marcó pautas sobre qué implicaba emergencia y como control judicial sobre amparos no era el mecanismo adecuado para revertir un plan económico general. El Poder Legislativo, sí, con la crisis del 2001, durante el colapso económico de 2001 se había decretado una emergencia general em, que delegó al presidente amplias facultades por un año, renovadas periódicamente, ¿sí? Fue un claro caso de delegación legislativa para gestionar una crisis. Casi todo se reglamentó por decretos delegados anuales y también en esos años se disparó el uso del DNU por el Ejecutivo para hacer frente a la situación. Esto generó críticas de un gasto excesivo de facultades no legislativas, aunque los partidos políticos en el Congreso, sí, de todos los signos, renovaron sistemáticamente las delegaciones hasta que se normalizó la situación. Em, los legisladores contra el DNU, bueno, por muchos años ningún decreto había sido rechazado eh, por pleno Congreso, ¿sí? Solo dictámenes adversos de la bicameral. Pero en septiembre de 2024 se produjo la primera anulación completa de un DNU en democracia, ¿sí? El DNU 656 del 2024 del presidente Milei que reasignaba partidas presupuestarias. Fue rechazado por amplio margen en ambas cámaras, ¿sí? Este hecho cambió la praxis parlamentaria, mostrando que el control legislativo puede ser efectivo si hay voluntad. Y también ilustra el debate actual, ¿sí? Que después de ese suceso surgieron debates sobre reforzar los mecanismos de revisión de DNU, como plazos obligatorios o la materia única por decreto. Durante la pandemia de COVID-19, ¿sí? El presidente había dictado numerosos DNU, como por ejemplo el decreto 260 del 2020 y siguientes, para aislar al país. Si bien finalmente el Congreso convalidó la mayoría, hubo tensiones con la Corte sobre límites a medidas sanitarias, ¿sí? Otro ejemplo, en 2021 al 2023 se dictaron decenas de decretos delegados para reasignar partidas presupuestarias o crear organismos, estimulando nuevamente el debate sobre colaboración entre Congreso y Ejecutivo frente a emergencias económicas. El presidencialismo de nuestro país comparte rasgos con otros regímenes presidenciales como el de Estados Unidos, Brasil o México, pero tiene particularidades que son propias, ¿sí? Y a grandes rasgos podemos decir, bueno, jefe de Estado más jefe de gobierno, sí que al igual que en Estados Unidos, el presidente concentra los dos roles, pero en nuestro país el mandato dura 4 años con reelección inmediata, mientras que en Estados Unidos dura 4 años con máximo de 2 mandatos, ¿sí? En Estados Unidos el presidente no puede dictar decretos con fuerza de ley, sino que solo hace vetos parciales, mientras que en Argentina y Brasil, Italia, existe la figura del decreto ley o decreto de urgencia. El gobierno de Estados Unidos tiende a respetar más al Congreso como legislador exclusivo, ¿sí? Em, la separación de poderes es rígida, ¿sí? A diferencia de sistemas parlamentarios como Reino Unido, España o Alemania. En nuestro país el presidente no requiere el apoyo permanente de una mayoría legislativa para gobernar, y esto le da autonomía, pero también riesgo de empantanarse con legislaturas adversas, ¿no? Por el contrario, en un parlamentarismo el gobierno cae si pierde el voto de confianza, como ocurrió en Alemania o en Italia ya varias veces. Em, Países como Francia combinan presidente y primer ministro, ¿sí? Es un semi-presidencialismo. Y ahí, aunque el presidente es jefe de Estado, comparte el Ejecutivo con un primer ministro que requiere mayoría parlamentaria.
En nuestro país no hay esa figura. El jefe de gabinete es designado por el presidente y no cuenta con mandato propio del Congreso, por lo que la coordinación con el legislativo depende más de la negociación político-partidaria. Otros países con figuras similares, como Brasil con la medida provisoria, Italia con el decreto ley, tienen límites y controles, como por ejemplo la Constitución brasileña exige que la medida provisoria se envíe al Congreso dentro de 60 días y caduque si no se aprueba en plazos breves. En nuestro país se critica que hasta hoy el Congreso tardaba décadas en decidir sobre un DNU, y de hecho en 1994 se introdujo el artículo 99, inciso 3, y después en 2006 la ley 26.122 para reglamentar el control, pero sin plazos firmes. Entonces, bueno, el presidencialismo en nuestro país es muy fuerte, sigue en la figura presidencial, no hay primer ministro separado ni rol efectivo de vicepresidente, salvo como senador, presidiendo el Senado, y permite al Ejecutivo instrumentos legislativos extraordinarios, ¿sí? Delegaciones y DNU, con controles constitucionales específicos. Estos instrumentos existen también en otros países, pero la manera y frecuencia de usarlos varía. En nuestro país la experiencia muestra que estas herramientas se vuelven controvertidas cuando se emplean con demasiada habitualidad porque reducen el espacio del debate parlamentario. Bueno, para que nos queden firmes, que seguro va a entrar para las preguntas de exámenes, 4 tipos de decretos en Argentina, ¿sí? La Constitución Nacional no utiliza esos nombres de manera literal, pero la doctrina y en la práctica administrativa se clasifican los decretos presidenciales en 4 tipos. Y esta clasificación nos ayuda a entender cuándo el presidente puede dictarlos, con qué límites y bajo qué fundamentos normativos, ¿no? Bueno, entonces, decretos autónomos. ¿Qué son? Son las que dicta el presidente en ejercicio de facultades propias sin necesidad de una ley previa. ¿Cuál es su fundamento normativo? El artículo 99, inciso 1 y 7 de la Constitución Nacional, Jefe Supremo de la Nación y de la Administración. Ejemplo, bueno, decretos que organizan ministerios, nombran secretarios, designan días feriados o declaran duelo nacional. Ejemplo real, bueno, el decreto 1584 del 2010, por el cual la presidenta Cristina Fernández declaró feriado el 24 de septiembre en Tucumán por el bicentenario de la batalla de Tucumán. No hacía falta una ley previa, es un acto autónomo de administración. Decretos reglamentarios, bueno, ¿qué son? Sirven para poner en marcha una ley sancionada por el Congreso, precisando cómo se va a aplicar. ¿Cuál es su fundamento normativo? El artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional. El presidente expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu. Por ejemplo, una ley establece el derecho a la asignación universal por hijo y el decreto reglamentario detalla quién lo cobra, cómo se acredita la escolaridad, cuál es el procedimiento. Un ejemplo real sería el decreto 1602 del 2009 que reglamentó la asignación universal por hijo, creada como prestación de la seguridad social. Bueno, después están los decretos de necesidad y urgencia, también llamados de ausencia del Congreso, que son decretos excepcionales con fuerza de ley dictados cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes. El fundamento normativo está en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, más la ley 26.122 de control parlamentario. Ejemplo, bueno, en situaciones de crisis o urgencia donde el Congreso no puede actuar a tiempo, el presidente puede dictar un DNU, pero tiene que enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso dentro de los 10 días. Por ejemplo, el dictado por el presidente Alberto Fernández estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio al inicio de la pandemia de COVID-19. Y bueno, el cuarto serían los decretos delegados, ¿sí? Que son aquellos que dicta el presidente porque el Congreso le delegó facultades legislativas por una ley específica. El fundamento normativo se encuentra en el artículo 76 de la Constitución Nacional
que prohíbe la delegación legislativa salvo en materias de administración o emergencia pública y siempre por tiempo determinado y con bases claras. Por ejemplo, el Congreso aprueba una ley que declara la emergencia económica y autoriza al presidente a reestructurar partidas de presupuesto por un año. El presidente, con base en esa ley, dicta decretos delegados. La ley 25.561 de emergencia pública del 2002, por ejemplo, ¿no?, facultó al Ejecutivo a dictar decretos delegados para renegociar contratos con empresas de servicios públicos después de la crisis del 2001. Entonces, resumen, autónomos, actos propios de administración, organizar ministerios, feriados, reglamentarios, ponen en práctica una ley sin cambiarla, de necesidad y urgencia o de ausencia sustituyen temporalmente a la ley en emergencias con control del Congreso y los delegados se dictan con autorización expresa del Congreso en materias limitadas y por un tiempo determinado. Bueno, creo que, bueno, a ver un poquito de la ley 26.122 sobre control, ¿no? La ley 26.122 fue sancionada en 2006, fue un avance clave en el sistema institucional de nuestro país porque reguló el control parlamentario, ¿sí? De los decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, de decreto de promulgación parcial de leyes, que es cuando el Ejecutivo veta solo una parte de la ley. Antes de esa ley, los DNU existían, pero no había un procedimiento claro para controlarlos. Bueno, ¿cómo funciona el control según la ley? Primero se procede al envío inmediato del decreto. Si el presidente, al dictar un DNU o un decreto delegado, tiene que enviarlo en un plazo de 10 días a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Después se produce lo que es la revisión por la Comisión Bicameral Permanente, ¿sí? Esta comisión tiene representantes de ambas cámaras, que son diputados y senadores, estudia la constitucionalidad, la legalidad y la oportunidad del decreto y emite un dictamen que recomienda aprobarlo o rechazarlo. Luego se produce el tratamiento en ambas cámaras, ¿sí? El decreto tiene que ser tratado por las dos cámaras del Congreso, que son la de diputados y la de Senado, y para que el decreto siga vigente, ninguna de las dos cámaras lo puede rechazar. Si una sola cámara lo rechaza, bueno, el decreto queda sin efecto desde ese momento en adelante. Ejemplos de esto tenemos, bueno, el DNU durante la pandemia de 2020, que estableció la cuarentena obligatoria, fue enviado al Congreso y controlado bajo la ley 26.122. La comisión bicameral lo dictaminó y ninguna de las cámaras lo rechazó, así que siguió vigente. Los decretos delegados en emergencia económica, ¿sí? Cuando el Congreso declaró la emergencia económica, autorizó al Ejecutivo a renegociar contratos. Los decretos dictados bajo esa autorización después fueron revisados con el mecanismo de la ley 26.122, asegurando que el Ejecutivo no se extralimite. Y en 2010, la oposición en el Congreso había intentado rechazar un DNU de la presidenta Cristina Fernández vinculado al uso de reservas del Banco Central, que fue el DNU 2010, el 2010 del 9, y la discusión fue intensa, ¿sí? Y la comisión bicameral tuvo un rol clave ahí, porque aunque finalmente no había prosperado el rechazo en ambas cámaras, el caso había mostrado el valor de la ley 26.122 como freno al uso indiscriminado de los DNU, ¿sí? Entonces, la ley 20.122 es un mecanismo de control político institucional para que el presidente no abuse de su facultad de dictar decretos con fuerza de ley. El procedimiento tiene 3 pasos básicos, que es envío, comisión bicameral, tratamiento en ambas cámaras. La regla es clara: si una sola cámara rechaza el decreto, cae. Esto equilibra el sistema presidencialista de nuestro país, reforzando la idea de controles y equilibrios entre poderes, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que tenemos que saber. Y bueno, vamos a ver qué nos dan en la próxima clase, ¿no? Nos estamos viendo entonces en la próxima.